Buenas, mi nombre es Marco Méndez, soy médico especialista en diagnóstico por imágenes y en esta clase vamos a hablar de los efectos biológicos de las radiaciones electromagnéticas. Los objetivos para esta clase son describir los distintos tipos de efectos biológicos de las radiaciones electromagnéticas, resaltar su importancia en la práctica médica cotidiana y brindar conceptos básicos de radioprotección. Para empezar, si vamos a hablar de los efectos de las radiaciones electromagnéticas, tenemos que definir qué son las radiaciones. Son una forma de energía compuesta por vibraciones transversales de campos eléctricos y magnéticos. Tienen la característica de que todas tienen la misma velocidad de propagación en el vacío, que es la misma que la velocidad de la luz. Lo que las diferencia unas de otras, ahora las que tienen más energía de las que tienen menos energía, es su longitud de onda, lo cual nos da lugar al espectro de ondas electromagnéticas. Hacia nuestra derecha tenemos las ondas con mayor longitud de onda, que son las que tienen menor energía, y hacia la izquierda las que tienen mayor energía o menor longitud de onda. Dentro de este espectro también encontramos, por ejemplo, la luz visible, que es cuando las ondas tienen entre 400 nanómetros y 700 nanómetros. Por debajo está el espectro infrarrojo y por encima está el ultravioleta. Ahora bien, el cuerpo humano solamente puede percibir a las radiaciones que están en el espectro de luz visible, lo cual no quiere decir que porque no las podamos percibir uno no esté expuesto a ellas. Entonces, como dijimos, las de nuestra derecha son las que tienen menor energía, las de la izquierda son las que tienen mayor energía. Los rayos gamma y los rayos X son radiaciones ionizantes que son utilizadas para la producción de bioimágenes. Cuando usamos estas radiaciones ionizantes, supone un riesgo para el paciente. ¿Qué es un riesgo? Es la probabilidad de que se produzca un daño, como ser lesiones de órganos o tejidos, cáncer o trastornos genéticos. ¿Por qué son capaces de producir daño? Porque, como dijimos, son radiaciones ionizantes, son capaces de producir iones, o sea, partículas cargadas eléctricamente. Estos iones son responsables de provocar daño a nivel molecular en la célula, también pueden producir radicales libres que intervienen en la apoptosis o daño del ADN. Bien, entrando en el tema de la clase, los efectos biológicos pueden ser determinísticos o estocásticos, también conocidos como no determinísticos. Los determinísticos incluyen a las reacciones tisulares, mientras que los estocásticos al cáncer y los efectos hereditarios. Empecemos con los determinísticos. El efecto aparece cuando mueren numerosas células en un órgano o tejido. Solo se produce el daño si la dosis de radiación está por encima de un valor umbral. Esto quiere decir que si no se alcanza ese valor umbral, no se produce el daño. El umbral depende de la cantidad de radiación recibida, del tiempo de exposición, del órgano o tejido irradiado y del volumen irradiado. Como dijimos, si no se alcanza el valor umbral, no se produce el efecto. Cuando se alcanza el valor umbral, de repente llegamos al 100% de probabilidad de que se produzca el efecto y será cada vez más severo mientras mayor sea la dosis de radiación. Como dijimos, hay algunos órganos que son más susceptibles que otros. Entonces tendrán un valor umbral que será menor. Algunos ejemplos. Cuando un paciente es expuesto a radiaciones, con una dosis de 2 Gray, en la piel se puede producir eritema. Si el valor es menor a 2 Gray, no se produce ningún daño en la piel. Pero de repente, cuando llegamos a una dosis de 2 Gray, se va a producir el eritema. Mientras mayor sea la dosis, más intenso o más severo será el daño provocado. Así, por ejemplo, cuando alcanzamos una dosis de 12 Grays, se va a producir necrosis tardía. Dijimos que hay algunos órganos o tejidos que son más susceptibles que otros. Entonces, por ejemplo, para dañar a la unidad del folículo piloso y que se produzca alopecia de manera permanente, es necesaria una dosis de 7 Grays, mientras que solamente con 2 Grays ya se produce eritema cutáneo. Otros ejemplos son en los niños, cuando son expuestos a dosis de 1 Gray, y estos son niños de 2 meses a 1 año, pueden provocar retraso mental severo.
Otro ejemplo son las malformaciones que se producen durante el embarazo entre la semana 3 y 8, que es el periodo de organogénesis. Con dosis de 100 miligrays se pueden provocar malformaciones. Continuamos con los estocásticos. Pusimos en este caso la imagen de unos dados porque no estamos hablando de una certeza de que se produzca el daño, como era con los determinísticos, que si se alcanza el umbral se produce el daño. En estos casos hablamos de probabilidad. La probabilidad aumenta con la dosis, pero no de forma lineal. A dosis muy altas, cercanas al umbral de los efectos determinísticos que hablábamos antes, la probabilidad va a aumentar de forma cada vez más lenta, incluso puede disminuir. ¿Por qué? Porque en estos niveles ya hay muerte celular, entonces no se va a producir un efecto tardío. Esto es un cuadro como para hacerlo más sencillo y resumir un poco lo que veníamos diciendo. Los efectos estocásticos incluyen al cáncer y a los defectos genéticos, no tienen un umbral de dosis. Mientras mayor sea la dosis, mayor será la probabilidad de que se produzca el daño. Los determinísticos incluyen muerte, quemaduras, cataratas, infertilidad, etc. Y hay en estos casos un umbral de dosis que si no se llega al umbral no se produce el daño. Como venimos hablando del riesgo de que el paciente sufra daños y que estos daños muchas veces son importantes, como hemos dicho, riesgo de cáncer, de lesiones en piel, cataratas, etc., surge el concepto de radioprotección, que consiste básicamente en evitar la aparición de los factores determinísticos y en disminuir el riesgo de que se produzcan los efectos estocásticos. ¿Cómo lo logramos? Esto se consigue, por un lado, optimizando la exposición. Esto quiere decir que se va a irradiar al paciente lo menos posible para conseguir un estudio que sea diagnóstico. Por ejemplo, si con una proyección de frente es suficiente para el diagnóstico, no hace falta hacer perfil y oblicuas, o, por ejemplo, en tomografía, usar un solo tiempo de contraste en vez de usar 2 o 3 tiempos, que implica cada vez mayor irradiación al paciente, pero siempre buscando que se consiga el objetivo diagnóstico. Por otro lado, justificando la exposición. Esto depende quizás un poco más del médico que solicita el estudio, donde cada vez que se va a pedir un estudio por imágenes que utilice radiaciones ionizantes, hay que pensar si se justifica o no la práctica médica. Hay que evaluar la necesidad del estudio, si me modifica alguna conducta o no. Pedir solamente estudios que realmente sean necesarios y que cambien la conducta terapéutica. Por otro lado, limitando la dosis. Esto se consigue básicamente de 3 maneras: distancia, blindaje y tiempo. Distancia, por ejemplo, para los acompañantes del paciente. Hay veces que tratamos con pacientes que son discapacitados o pediátricos, entonces tienen que estar acompañados. Lo ideal es que el acompañante esté lo más lejos posible del equipo. El blindaje, por ejemplo, para proteger tanto al personal médico, dando elementos plomados, el blindaje protegiendo a los familiares, dándoles, por ejemplo, los chalecos plomados a los familiares de los pacientes, o incluso también cuando se utilizan los protectores en pacientes pediátricos para proteger las zonas gonadales o las mamas en las pacientes. Y el tiempo, por ejemplo, disminuir los tiempos de radioscopía. Ahora bien, ¿cuál es la dosis que hay que usar cuando se estudia a un paciente? Lo que se trata de usar es el criterio ALARA, que viene de un acrónimo en inglés que quiere decir As Low as Reasonably Achievable, quiere decir tan bajo como sea razonablemente posible. Esto se consigue, por ejemplo, por parte del médico derivante, como decimos antes, justificando el estudio, pidiendo estudios que sean realmente necesarios. También conociendo las alternativas diagnósticas. Por ejemplo, un paciente pediátrico, hay veces que se puede pedir un estudio que no use radiaciones ionizantes y que igual me permite un correcto diagnóstico. Por ejemplo, puede usarse una ecografía para evaluar fracturas costales en vez de radiografías, o para evaluar imágenes hepáticas o renales se puede pedir en vez de una tomografía una resonancia magnética, y con esto estamos evitando irradiar a los pacientes. Entonces, los puntos clave que me parecen más importantes de esta clase es que el ser humano no puede percibir las radiaciones ionizantes. Uno puede estar parado en una sala de rayos recibiendo rayos X
no va a sentir nada, pero se está provocando un daño. Todos los pacientes que son expuestos a radiaciones ionizantes tienen un riesgo de que se produzca algún daño, son los efectos biológicos. Y me parece muy importante recalcar que la población pediátrica es todavía más susceptible que los adultos al riesgo de cáncer. Entonces siempre tener en cuenta esto antes de pedir los estudios. Y como dijimos, siempre que se pida un estudio radiológico se debe pensar en el equilibrio entre el riesgo y beneficio y también en las alternativas para un correcto diagnóstico. Eso sería todo y les deseo una buena jornada.